54 días para que vayamos a votar en las elecciones anticipadas del 13 de febrero. Los partidos ya se rearman para esa fecha, algunos no tanto porque les ha pillado de improviso. Y ya estamos viendo un ambiente muy crispado, sobre todo entre los que hasta el domingo eran socios de gobierno. Va a ser una ruptura muy dramática la de PP y Ciudadanos, desde luego. Una crisis en la que también ha entrado de lleno el Partido Socialista, al que Mañueco acusa de intentar de nuevo una moción de censura con el apoyo de IGEA. En fin, esto parece más una serie de Netflix que la vida real. Hoy está con nosotros el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Enhorabuena, le ha tocado la lotería. Y no por venir a cuestión de prioridades, que también, sino porque le ha tocado el gordo de la lotería. Sí, oye, estas cosas que suceden, y además creo que no hay nada mejor que te toque la lotería, que te toque, además, compartido con tus amigos de toda la vida, con mis amigos de Gamonal, de Burgos. Así que sí, es un buen día, un buen día. Algún compañero me decía, pregúntale si sería capaz de renunciar al premio con tal de ganar las elecciones. Sí, sin duda. Vale. Sin duda, sin duda. No, porque además aquello no sería un premio, porque eso ya tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con lo que decide aquí la gente. Pero bueno, creo que sería un premio más repartido todavía, porque me parece que sería bueno para los 2.400.000 castellanos y leoneses. Mucha gente se preguntará, ¿cuánto le ha tocado? ¿Nos puede decir la cantidad? Pues jugamos repartido, nos han tocado 4 décimos del gordo a 16 amigos, como decía, de toda la vida, pues 100.000 euros por pareja o por persona. Bueno, muy contento, como no. No está nada mal. Vamos a hablar de la convocatoria electoral, si le parece. Estuvo aquí el presidente de la Junta ayer en este plató. Decía que él llegó a la conclusión de que algo estaba pasando, que PSOE, Ciudadanos y Podemos se estaban confabulando contra él y que las piezas del puzzle, digamos, terminaron de encajar desde el momento en que su secretaria de organización, Ana Sánchez, anunciaba el pasado sábado que que el Partido Socialista iba a aprobar las enmiendas de por Ávila a los presupuestos de la comunidad. Mañueco hablaba de un pacto oculto que lo descubre ese fin de semana. Yo no sé si esas declaraciones de Ana Sánchez eran una estrategia fallida o realmente estaban buscando también que esto se anticipara, que las elecciones en la comunidad autónoma se adelantaran. Bueno, yo creo que el señor Mañueco está tratando ahora de inventar una historia, ¿no? Pero el que ha generado inestabilidad, el que ha roto un gobierno, el que ha convocado unas elecciones anticipadas 2 días antes de votarse sus propios presupuestos, en plena sexta ola de la pandemia, el que ha generado una inestabilidad desconocida en Castilla y León de forma muy responsable, es él, y solo él. En fin, ahora tratar de construir un relato en el que aquellos que se amaban tanto y se daban abrazos en público, quienes presentaron el presupuesto juntos, porque el presupuesto le presentaron, le elaboraron el señor Mañueco y el señor Igea juntos, defendiendo que era el mejor de la historia. Y ahora la aprobación de sus propios presupuestos, teóricamente con otros pactos ocultos, desemboca, ¿no?, en esta convocatoria electoral, ¿no? En fin, en todo caso, es su responsabilidad. Nos parece muy irresponsable el momento elegido, la manera de hacerlo. Fíjese que lo hace el día que además se inaugura el AVE entre Zamora y Llorense, una magnífica noticia para Castilla y León, con la presencia del rey, demostrando además un escaso respeto institucional, ¿no?, del señor Mañueco también hacia su majestad. Pero nosotros ahora lo que queremos, y honestamente creo que lo que quieren y necesita la gente de esta tierra, es convertir esa irresponsabilidad en una oportunidad. Pero sí que es verdad que podía haber ocurrido, tal y como venían las circunstancias y las declaraciones, que Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos sacaran adelante las enmiendas de por Ávila, lo que es verdad que dejaría a la Junta y al Partido Popular en una situación bastante difícil, insostenible, ¿no?, y nunca visto antes, ¿no? Pero el problema era que en un presupuesto de 12.000 millones de euros se aprobaran unas enmiendas para solucionar problemas y necesidades reales de la provincia de Ávila, pero también de otras. Es que con la no aprobación de los presupuestos ahora, con la celebración de estas elecciones anticipadas por responsabilidad o por la irresponsabilidad más bien del señor Mañueco, se está poniendo en riesgo la recuperación económica, se está poniendo en riesgo la lucha contra la pandemia, se está poniendo en riesgo inversiones como, en fin, hospitales, centros de salud, como las unidades de radioterapia prometidas desde hace tanto tiempo, la llegada de fondos europeos. Pero insisto, es que el relato de que es un drama que salieran adelante unas enmiendas o incluso un presupuesto, como dijo ayer el señor Mañueco, que había elaborado él mismo, de verdad, a mí me parece surrealista, ¿no? Pero, en fin, ese relato es verdad que justifica una debilidad, ¿no? Y creo que pone de manifiesto la verdadera razón por la que él convoca elecciones. Y lo llevamos advirtiendo tiempo, el terror, el pavor que tenía el señor Mañueco a un calendario judicial endiablado,
a la comparecencia en los tribunales del expresidente de la Junta por la Perla Negra, al juicio sobre la trama eólica que pedía nada más y nada menos que 138 años de cárcel para exaltos cargos del Partido Popular en la Junta. El caso de las primarias, donde eligieron, ya sabemos que haciendo trampas, al señor Mañueco como candidato, pero que ahora se juzga y se investiga si además cometieron financiación ilegal. Todo eso es lo que verdaderamente le aterrorizaba, porque, y permítame, al final, acusar de que el Partido Socialista estaba consiguiendo ganar votaciones en las Cortes. ¿Sabe qué votaciones ganábamos? Hemos ganado una propuesta para que los libros de texto fueran gratuitos, para que hubiera un fondo de 163 millones de euros para nuestras pequeñas y medianas empresas, para que se revirtiera el Hospital de Burgos que privatizaron a la sanidad pública, para que se reabrieran los consultorios médicos. Todo eso es lo que ha justificado un adelanto electoral. Que no se abran los consultorios, que los libros de texto no sean gratuitos, que no se les dé ayuda a la gente y a los empresarios, a los pequeños autónomos de esta tierra. En fin, eso pone de manifiesto que hay dos modelos, ¿no?, diferentes de lo que queremos para Castilla y León y para la gente. ¿Usted puede asegurar aquí, en este programa, en cuestión de prioridades, que no han mantenido ningún tipo de contacto verbal, vía WhatsApp, con Ciudadanos para una moción de censura y para esas enmiendas de por Ávila a los presupuestos? Ninguno. Pero cuidado que luego el señor Igea le puede sacar el absolutamente. WhatsApp. Bueno, el juego sucio vamos a dejársele a la derecha. Vamos a dejarles al señor Mañueco y al señor Igea que embarren la política y que la desprestigien. Nosotros no hemos estado en el debate de propuestas. ¿Por qué dijimos que íbamos a apoyar las enmiendas de por Ávila? Como hemos hecho con otras enmiendas de otros grupos políticos. Porque esta tierra tiene muchas necesidades, porque Ávila, porque León, porque Palencia, porque Soria, porque Salamanca, porque todas las provincias de esta tierra tienen muchas necesidades después de más de 30 años de gobiernos de la derecha que las han abandonado. Por eso nosotros apostábamos y seguimos apostando, y lo vamos a hacer, por la descentralización, por la reducción de los desequilibrios, por blindar nuestra sanidad pública, por cambiar el modelo de atención a las personas mayores a las residencias. Todo eso es malo, todo eso es grave, pero no ha habido ningún contacto en absoluto, ni para una moción de censura, ni para nada que se le parezca. Hasta tal punto, ese debate es falso, que era imposible presentar una moción de censura en esta teoría de la conspiración que tiene el señor Mañueco hasta el mes de marzo, y ha convocado las elecciones en diciembre para que se celebren en febrero. Pero, señor Tudanca, sí se puede a día de hoy presentar una moción de censura, dan los números. Con el señor Igea, pero que el señor Igea estaba gobernando con el señor Mañueco, que el señor Mañueco estaba diciendo, en fin, que estaban viviendo un idilio, que eran un gobierno estable. Lo sorprendente en política con el señor Mañueco es que todos estábamos convencidos de que iba a convocar elecciones, aunque solo fuera porque él había dicho que no 100 veces. Y como suele hacer todo lo contrario de lo que promete, todos estábamos convencidos de que iba a pasar, y a nadie, honestamente, nos ha pillado desprevenidos. Respecto a la moción de censura, ayer le hacía yo una pregunta al presidente, quiero que la vea y quiero que vea también la respuesta y luego la comentamos. Las últimas semanas, en este último mes, ¿el Partido Socialista seguía buscando tránsfugas en el grupo parlamentario de Ciudadanos? Sí, lo saben ustedes. Lo saben ustedes, no, las conversaciones, los WhatsApps, las querencias con distintas personas de dirigentes de Ciudadanos. Si lo saben ustedes, lo sabemos todos. Yo no podía consentir que hubiera una segunda situación de esta naturaleza. Yo no podía someter a las personas de Castilla y León a que se produjera una situación igual. Imagino que negará también que no han tenido ningún contacto con ningún procurador de Ciudadanos. Hablamos de estos últimos meses. Bueno, en fin, es que el señor Mañueco no es creíble, no lo es, porque él fue el que afirmaba, insisto, hasta la misma tarde anterior a que convocara las elecciones, que no lo iba a hacer, que iba a agotar la legislatura. Y ahora lo que trata también es de convencernos a todos de que lo que ha sucedido estos 2 años no era responsabilidad suya, pero es que era él el presidente. Lo sigue siendo, aunque no lo parezca, aunque no haya querido tomar ninguna decisión, y ahora quiere soltar el lastre del señor Igea. Pero es que el lastre del señor Igea le va a arrastrar hasta el fondo, y de las políticas de Ciudadanos. Es que en este tiempo ni se han cerrado los chiringuitos, ni se ha regenerado nada. En estos tiempos en los que el señor Mañueco ha sido presidente de esta comunidad, hemos seguido perdiendo población a expuertas, se han seguido marchando nuestros jóvenes. Al final lo que nos jugamos en realidad es eso, que quien ganó las elecciones en la última convocatoria en 2019, que fue el Partido Socialista, de forma clara, con unas ansias de cambio que hoy siguen tan latentes, tan vigentes como entonces o más.
que esa necesidad de regeneración, de decencia en nuestras instituciones, de limpieza, que esa necesidad de que los servicios públicos se presten con calidad y con convicción, se viva donde se viva, esa protección al medio rural, la necesidad de reindustrializar, de aprovechar la oportunidad de la llegada de los fondos europeos. Eso es lo que nos jugamos. Él se juega su sillón, él se juega su poder en ese juego, sí, de trileros en los que nos han tenido entretenidos entre Ciudadanos. No me ha contestado. PP, ¿no? ¿Ha habido algún contacto? Ninguno. Se lo he respondido 3 veces, lo digo la cuarta. Absolutamente ninguno. Pero es que, insisto, hoy se sabe ya que la única razón para convocar elecciones es las órdenes de Pablo Casado y los casos de corrupción que tiene el Partido Popular. Eso decía ayer el señor Mañueco sobre ustedes cuando presentaron la moción de censura, que tras el terremoto de Murcia hubo esa orden desde Ferraz para que ustedes presentaran, porque habían negado hasta... Fíjese que en aquella ocasión yo dije que la presentación de una moción de censura aquí, entre otras cosas, era para evitar una convocatoria anticipada de elecciones, como pasó en Madrid, en un momento inoportunísimo. Todavía de lucha contra la pandemia, como en el que estamos hoy. Y en vez de haber aprovechado todo este tiempo para reforzar la atención primaria, para contratar más profesionales, para reabrir y recuperar la atención presencial, lo han aprovechado para otras cosas, ¿no? Pero en eso también nos ha dado la razón. Entonces y ahora el señor Mañueco estaba preparando una convocatoria electoral inoportuna. Es curioso lo que es la política, señor Tudanca, porque escuchándola a usted, escuchando la IGEA, las reacciones que está habiendo de Ciudadanos y del PSOE en las redes sociales, parece que a día de hoy están en el mismo barco, después de todo lo que se han dicho. En cualquier día de esto se van a retuitear ya los mensajes. Bueno, es curioso, yo entiendo el interés, ¿no?, ahora de asociar el desgaste del señor IGEA con el Partido Socialista, pero no, ese ancla, ese lastre, ese peso, le corresponde al señor Mañueco, que ha estado gobernando hasta antes de ayer. Yo entiendo la frustración del señor IGEA, yo entiendo la frustración de los dirigentes de Ciudadanos, los dirigentes que traicionaron a la gente de esta tierra, que les traicionaron, sí. Y a ellos también me quiero dirigir, porque gran parte de esa frustración que hoy tienen quienes entonces se sintieron traicionados por quienes prometieron cambio, por quienes prometieron regeneración, por quienes prometieron que esta tierra iba a tener políticas diferentes. En fin, ahora estén preocupados, ¿no? Pero esta gente creo que no se merece, la gente de Castilla y León no se merece lo que le hicieron los dirigentes de Ciudadanos, ¿no? Pero en ese barco están juntos, en ese barco que hoy se está hundiendo, están el señor Mañueco y el señor IGEA. Usted no quiere compartir nada con el señor IGEA. Pero de verdad, es que ahora el debate sea este. Oye, es que pregunto, no es el debate. Es que ahora sí, que ahora el debate sea cuando ha habido. Los dirigentes de Ciudadanos están como el protagonista del Sexto Sentido al final de la película, ¿no? Se acaban de dar cuenta ahora, ¿no?, que han estado muertos todo este tiempo, ¿no? Pero lo llevan hace mucho. Yo ya se lo dije en la moción de censura, era su última oportunidad para demostrar que lo que prometieron lo cumplían. Pero el que ha traicionado también a la gente de Castilla y León y a las oportunidades, a nuestro presente y a nuestro futuro, ha sido el señor Mañueco una y otra vez. Es que durante todo este tiempo ha comprometido las 35 horas a los empleados públicos y no lo ha cumplido. Ha comprometido un pacto por la reconstrucción que sigue todavía por ponerse en marcha, ¿no?, con medidas muy importantes para el desarrollo económico, para nuestros servicios públicos, para la protección de nuestros empleados públicos que se han jugado la salud y la vida por nosotros durante esta pandemia. Y mientras nosotros estábamos trabajando y colaborando lealmente con el Gobierno, en los momentos más duros y más dramáticos, el Partido Socialista, a pesar de, habiendo ganado las elecciones, no conformar Gobierno por este pacto que traicionaba la voluntad de la gente expresada en las urnas, hemos sido leales, hemos sido responsables, hemos tratado de construir consensos, hemos respetado siempre nuestra palabra. Y en la credibilidad está uno de los principales juicios, ¿no?, de este periodo, ¿no? Si queremos gente que una y otra vez incumpla sus compromisos y su palabra, o queremos gente al frente de las instituciones, en fin, que al menos respete la palabra que le da, ¿no? Vamos a hablar ya de futuro, bueno, de futuro a muy corto plazo, a ese 13 de febrero que van a ser las elecciones autonómicas. Desde que se supo, bueno, esta noticia el pasado lunes, usted ya se puso, digamos, en modo electoral y reconoció que es un buen momento para el Partido Socialista, que es una oportunidad para reeditar esa victoria de 2019.
Si atendemos a las encuestas, ¿es el mejor o el peor momento para el Partido Socialista? Las previsiones no son, digamos, muy buenas. Es que esa es una de las claves también, ¿no? ¿Quién piensa en las encuestas? ¿Quién piensa en el interés partidista? Me parece que nosotros estamos fuertes, acabamos nuestro proceso, tenemos un partido más unidos y más fuertes que nunca, tenemos una representación municipal como nunca antes tuvo el Partido Socialista, con ejemplos de magnífica gestión, además, que los ciudadanos han podido ver y valorar. Frente a un gobierno autonómico, por ejemplo, que ha generado una inestabilidad como nunca antes habíamos vivido en Castilla y León, estamos unidos y además tenemos un programa de gobierno claro. Ya no me refiero al que obtuvo hace 2 años el respaldo mayoritario, sino al que hemos construido también durante estos 2 años de pandemia para reindustrializar, para retener y atraer el talento joven, para reducir los desequilibrios en una tierra que tiene una quiebra territorial, social, económica, muy grave y que tenemos que solventar, para descentralizar nuestras instituciones también. Para todo esto tenemos proyecto político. Pero a pesar de eso y de estar fuertes, y honestamente creo que el Partido Popular no lo está más débil que nunca. Creo que hay mucha gente en esta tierra que además está echando de menos a aquel otro PP, al responsable, al moderado, aquel Partido Popular que era capaz de llegar a acuerdos de comunidad, de forjarles, de cumplirles, de defender los intereses fundamentalmente de esta tierra, y se han convertido en otra cosa, ¿no? Pero a pesar de que creo que estamos en un buen momento, yo no hubiera convocado elecciones. No, porque antes que cualquier interés partidista está la gente, y está la lucha contra la pandemia, y está el aprovechamiento de los fondos europeos. Es que esto es vital, es que es la última oportunidad seguramente que tengamos en Castilla y León de cambiar nuestro modelo económico y productivo. Hemos recibido muchas veces fondos antes, con los fondos europeos, con los fondos mineros, y en manos del Partido Popular se han desaprovechado. No sabemos si vamos a tener otra oportunidad como esta. En estos presupuestos que hizo el propio señor Mañueco y que ahora le parecen tan malos, había 1.400 millones de euros extraordinarios en financiación del Estado y de fondos europeos que van a quedar en suspenso y no nos lo podemos permitir. Hablaba de la pandemia, ¿qué garantías o qué seguridad le da el nuevo consejero respecto a Verónica Casado, de la que usted llegaron a pedir incluso su dimisión? Bueno, la dimisión de Verónica Casado y del propio señor Mañueco la pidieron todos los representantes de los profesionales sanitarios, todos los sindicatos del sector, entre otras cosas por aquel decretazo que les quitaba derechos a los sanitarios en plena pandemia, ¿no? Y después de todos los sacrificios que han tenido que hacer, ¿no? Pero lo que opino del actual consejero lo ha definido muy bien el señor Mañueco, cuando dice que ha sido su principal asesor durante toda esta pandemia. Lo dijo ayer aquí, sí. Ha sido su principal asesor, por tanto ha sido el principal responsable también de las medidas que se han adoptado. Ahora, diré que en esto, ni ahora que estamos en una etapa electoral, nosotros vamos a hacer batalla partidista. Hemos sido muy responsables con las medidas sanitarias, hemos sido leales, hemos compartido decisiones muy discutibles y discutidas por no generar más intranquilidad a la gente y por generarles una sensación de confianza y seguridad en el momento que más lo necesitaban, y vamos a seguir en esa línea. No vamos a utilizar la pandemia como arma política. Vamos a hablar de la pandemia y de la conferencia de presidentes. Antes quería preguntarle, un protagonista que salta al espectro autonómico político es Soria Ya. También están analizando y debatiendo si en algunos, en Burgos, en su provincia, hay algún partido localista que se presenta, en Zamora. La duda está, y a mí nadie me la acaba de aclarar, ¿a quién resta estos partidos localistas? ¿Al Partido Popular, al Partido Socialista, a izquierda, a derecha? No vamos a poner nombres de partidos. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo veo este fenómeno y la presentación de candidaturas nuevas de esta España vaciada con un profundo respeto. Me parece que además todos aquellos que vengan a esta tierra a aportar, a trabajar en un momento decisivo y que quieran luchar por cambiar las cosas son bienvenidas. A mí me parece que eso enriquece, siempre enriquece. A quien quiten, a quien resten, o los apoyos que consigan, estará, como los del Partido Socialista, como los del Partido Popular, en manos de la gente. Pero ese análisis lo habrán hecho ustedes. No, pero es que los votos no son de nadie. Los votos no son de nadie. Los votos son individuales, libres y secretos. Dígame si es un voto más conservador o más progresista. No, es que me niego a ese debate. De verdad, yo lo veo con un profundo respeto, me parece que pueden aportar
Y a mí me parece que todos aquellos, insisto, que vengan aquí a trabajar porque una tierra que ha sido olvidada durante mucho tiempo, que llegaba en manos de un régimen político, del régimen del Partido Popular, tantas décadas, y que necesita y merece cambiar y merece otras políticas, me parece que son bienvenidos, defiendan lo que defiendan y voten a quien voten. Vamos a hablar de la conferencia de presidentes que ha terminado hace 2 horas y media. El Gobierno se ha marcado unos objetivos a corto plazo para la vacunación, las mascarillas serán obligatorias en el exterior, pero viendo los datos, señor Tudanca, de estos últimos días, de hoy mismo, históricos en número de contagios en Castilla y León, ¿no esperaba medidas más restrictivas, sobre todo de limitación de aforos, de libertad de movimiento? La situación está muy complicada. Bueno, me parece que hay que encontrar el equilibrio, ¿eh? Para empezar, porque no estamos en la situación de otras olas, afortunadamente porque en este país hemos sido pioneros y hemos sido vanguardia en procesos como el de vacunación, que ha salido muy bien, y porque tenemos una sanidad pública, a pesar de los pesares, muy potente. Pero y los datos, el trastorno que sufre una persona que tiene hoy COVID, que tiene que confinarse desde un punto de vista social, laboral, sí, vale, pero, que no van a los... Pero en las anteriores olas y en este porcentaje de vacunación, lo que teníamos es un incremento de las hospitalizaciones, de los casos graves, incluso de los fallecimientos, absolutamente terrible. Lo que hemos conseguido con la vacunación, lo que hemos conseguido con estos avances, es que hoy el incremento de las hospitalizaciones sea muchísimo menor y en las UCIs y en los casos graves muchísimo menor. Por tanto, no es comparable esta ola a las anteriores. Luego no deja de hacerme gracia que el Partido Popular, que no quiere tomar medidas que le competen, después de haberse cargado de la mano de la extrema derecha, a la que por cierto también el señor Mañueco abre la puerta con esta convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León, de su mano se han cargado todo el sistema normativo que el Gobierno de España había utilizado en los primeros tiempos para poder hacer restricciones. Ahora pidan unas medidas para poder criticarlas en cuanto las adopte el Gobierno de España. Pero la competencia en el ámbito sanitario es suya y yo lamento, sí, que hayan desaprovechado el tiempo y los recursos y los fondos del Gobierno de España para mejorar y blindar la atención primaria, donde es ahora donde está la presión en el sistema sanitario, más que en los hospitales, por el diferente carácter de esta ola y de estas nuevas cepas, ¿no? Para contratar más profesionales, para hacer más rastreos, para mejorar la agilidad del sistema a la hora de hacer PCRs. Bueno, lo que le he oído ahora al señor Mañueco es que van a poner unidades móviles para hacer test, después de que durante todo el proceso de vacunación hayan tenido que desplazarse la gente de más de 80 años desde pueblos muy lejanos del medio rural a poder ser vacunados a los vacunódromos de los centros urbanos. Y un poco de seriedad, ¿no? Pero vamos a ver cómo evoluciona. En esto me parece que el consenso es importante, que trasladar confianza en el sistema es importante. ¿Llega tarde esta conferencia de presidentes, teniendo en cuenta que dentro de 2 días es Nochebuena? Bueno, no recuerdo ahora el número, pero nunca jamás como ahora, durante la pandemia y antes, con este Gobierno se han hecho tantas conferencias de presidentes. No, me refiero al momento. Nunca, tenía que haber nunca antes. Pero es que no hacía falta tomar muchas de las medidas para que se celebrara una conferencia de presidentes. Es que en esta tierra hemos pasado de ser la comunidad autónoma más restrictiva de España, la más restrictiva, a no tomar ninguna medida, pero tampoco en el ámbito sanitario. Insisto, hoy el presidente del Gobierno ha anunciado 292 millones de euros más para las comunidades autónomas para reforzar la atención primaria. Una atención primaria que es competencia exclusiva de Castilla y León y que podía haber reforzado sin esperar a nada, y no lo han hecho. Castilla y León recibió en el año 2021 742 millones de euros de un fondo COVID extraordinario para tomar medidas sanitarias y de otros ámbitos para luchar contra la pandemia. En septiembre, 442 de esos millones de euros no estaban gastados, no estaban invertidos. Están llegando fondos ingentes y luego el Gobierno autonómico no lo ha puesto en manos del sistema sanitario público para proteger más a la gente. Cuando hace ya 3 meses, la última vez que estuve en una entrevista aquí, que acabamos de conseguir que las Cortes apoyaran la retirada de aquella reforma sanitaria fatídica, fallida, una vez más en manos del señor Mañueco, y que bueno, el señor Mañueco intentó vendernos que había dado un golpe encima de la mesa para que se reabriera de nuevo los consultorios médicos en el medio rural y se recuperara la atención presencial en la atención primaria de la sanidad pública de Castilla y León. Y 3 meses después estamos igual, seguimos igual. Yo, en fin, en esto casi le pediría al señor Mañueco
que no dé más golpes encima de la mesa y que no dé más órdenes, porque cada vez que da una orden empeora la gestión de la sanidad pública. Pero no han tomado ninguna medida y podían haberlo hecho porque tienen las competencias y tienen los fondos para haberlo hecho. También seguimos igual en el hecho de que cada comunidad autónoma tenga que tomar sus medidas restrictivas. ¿Usted no cree que una ley de pandemias podría acabar también con este guirigay que hay en este país? A ver, una ley de pandemias para que mediante ley ordinaria restringamos los derechos fundamentales que el Tribunal Constitucional no ha permitido que se restrinjan con un estado de alarma. Vamos a ser serios con las propuestas, ¿no? Fíjense, hoy le escuchaba al presidente de Extremadura, que es médico además de profesión, decir algo con mucho sentido, ¿no? Con los actuales niveles de incidencia en los hospitales y en las UCIs, es muy difícil, con los precedentes que hemos tenido, y les tenemos, porque el Partido Popular y la extrema derecha se han cargado el sistema de protección jurídica para luchar contra la pandemia, es muy difícil que ningún juez en España permita la restricción de derechos fundamentales. Estamos hablando de derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso hay que evaluar, conforme va sucediendo la pandemia, qué hacemos, ¿no? Pero sí que hay una parte que compete en exclusiva a las comunidades autónomas, que compete a la gestión sanitaria y que se está haciendo en otras comunidades autónomas, como en Asturias, por ejemplo, que podíamos haber hecho aquí y que, en fin, el señor Mañueco, soltando el timón absoluto de la gestión, porque estaba pensando en otras cosas, estaba pensando en esta convocatoria electoral, no ha tomado. Nos decía que no iba a criticar al gobierno regional por el tema de la pandemia, lo está haciendo. No, vamos a ver, lo que no voy a hacer es ser irresponsable y utilizar en la batalla política las medidas que se adopten, entrar en un debate de hilo fino de yo quiero que cierren, tú no, o ponerme por sistema todo lo que proponga el Partido Popular y la Junta de Castilla y León. Insisto, no han oído de mí en toda la pandemia, en 2 años, y me han preguntado una y otra vez en las ruedas de prensa, cada vez que el Consejo de Gobierno... ¿Alguna medida restrictiva? Si alguna medida restrictiva me parecía mal o si proponíamos alguna otra, cuando además estábamos hablando de medidas restrictivas que enfadaban, con razón, a algunos sectores económicos de esta tierra, ¿no? Y nunca hemos aprovechado eso para desgastar al Gobierno, nunca. ¿Qué cambió? ¿Cuándo cambió? Cuando, por ejemplo, sin ninguna protección jurídica, sin ninguna garantía y saltándose toda norma, el Gobierno, y sin consultar a nadie ni informar a nadie, ¿se acuerdan que adelantó el toque de queda justificado en el ocaso? No sé, y el día, ¿no? En el ocaso. Bueno, ahí se convirtieron en irresponsables. No vamos a discutir medidas que tengan criterios objetivos y científicos, sí vamos a, desde luego, a enfrentarnos y a enfrentar nuestra posición política cuando el señor Mañueco utiliza la sanidad para hacer campaña electoral, que es lo que nos temíamos que estaba haciendo en los últimos tiempos, como se ha demostrado este lunes. Hay 4 periodistas en esta mesa que también le van a hacer preguntas. Vamos a empezar con Julián Ballesteros. Ballestero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Luis, buenas noches. Quiero hacer 2 preguntas. La primera, estamos presentando aquí las elecciones adelantadas como una oportunidad para el Partido Socialista y para Luis Tudanca, tras el fracaso que no consiguió atraer al Ciudadanos después de las anteriores elecciones autonómicas que ganó el PSOE. Tampoco consiguió suficientes apoyos en la moción de censura porque solo hubo un tránsfuga de Ciudadanos. Ahora esta otra oportunidad, como dice usted, con un PSOE fuerte, un PP débil y un Mañueco que, según su versión, lo está haciendo también, está dispuesto a asumir responsabilidades personales si no consigue gobernar en esta ocasión. Y la otra, hablando ya de la campaña electoral, ¿tiene interés en que Pedro Sánchez participe de forma muy activa en esa campaña o le puede pasar como Alfonso Fernández Mañueco, que seguramente esté deseando que no venga mucho por aquí Pablo Casado para que no le quite votos? A ver, en primer lugar, la moción de censura, entre otras cosas, fracasó porque quien apoyó al señor Mañueco en ese momento fueron, una vez más, Ciudadanos y Vox, que fueron los únicos que no apoyaron esa moción de censura. Ese es el trío de Colón entonces y que luego se reeditó aquí, la extrema derecha una vez más, que es a lo que nos aboca Mañueco. Mañueco la única esperanza que tiene es saber si en las próximas elecciones con la extrema derecha es capaz de sumar una mayoría. Eso es lo que está ofreciendo a los ciudadanos, nada más. Y es desde luego lo que nosotros vamos a hacer todo lo posible por evitarlo. Con respecto a responsabilidades, mire, han intentado tantas veces que yo me marche.
en los últimos 7 años. Yo estaba en posiciones políticas mucho más cómodas. Vine aquí a Castilla y León para luchar por Castilla y León, es mi único compromiso. Hace nada estaban haciendo quinielas, incluso en el Parlamento, el señor Mañueco, cruzando los dedos para ver si me nombraban ministro en la última remodelación del gobierno. No, es que yo no me he querido ir nunca a ningún sitio, más que trabajar para que Castilla y León y la gente de esta tierra tenga lo que por fin se merece después de tanto tiempo. Así que no me asustan las responsabilidades, mi única responsabilidad es esta, y con la gente de aquí. Y el día que decidan que ya no les sirvo, que ya no les valgo, me marcharé de la misma manera que he llegado, con toda libertad y con toda humildad, ¿no? Mire, con respecto a Pedro Sánchez, yo aquí me gustaría que habláramos de Castilla y León, por supuesto, porque me parece que la gente se lo merece. Y es una oportunidad no para mí ni para el PSOE, es una oportunidad para esta tierra. Que tengamos unas elecciones por primera vez solo autonómicas, sin municipales, que ya veremos el efecto que tiene, y sin foco nacional. El señor Mañueco tiene tan poca confianza en sí mismo y en su proyecto que quiere que hablemos de Pedro Sánchez. Pero si quiere también podemos hablar de eso. Porque gracias al Gobierno de España socialista, por fin, hay un proyecto como Monte la Reina, que es el mayor proyecto de lucha contra la despoblación que ha tenido Castilla y León en 3 décadas. Gracias al Gobierno de España tenemos el Centro de Digitalización de Renfe en Miranda de Ebro, tenemos el nuevo Museo Nacional de Fotografía en Soria, tenemos el Centro de Datos de Seguridad Social, estamos descentralizando instituciones en Soria, en Segovia, en León, en Burgos. Bueno, es que me parece que tenemos que aprovechar esa oportunidad también, pero desde luego, si el señor Mañueco se avergüenza de Pablo Casado y del Partido Popular, es su problema. Yo no me avergüenzo, estoy muy orgulloso de representar las siglas del Partido Socialista y tener un presidente como Pedro Sánchez. Entonces, Silvia. ¿vendrá mucho por aquí? Sí, vendrá mucho. por supuesto. Señor Tudanca, buenas noches. Buenas noches. Volviendo a las encuestas que no le son favorables, perdería apoyo. El Partido Popular estaría cerca de la mayoría sin conseguirla, y con el descalabro de Ciudadanos y el empuje de Vox, ¿cree que finalmente el Partido Popular tenderá a cambiar de pareja de baile a Ciudadanos por Vox? Y luego quería preguntarle, ¿usted cree que los ciudadanos van a entender de cara a las elecciones que se convoquen en un momento tan delicado como el que estamos viviendo ahora mismo? Bueno, no sé, la pregunta sobre las encuestas es que me la hicieron también en 2019. Ninguna nos daba ganadores al Partido Socialista, ninguna, antes de la celebración de las elecciones. Hoy en el Parlamento estamos sentados 35 procuradores y procuradoras socialistas y 29 del Partido Popular del señor Mañueco, el peor resultado de su historia. Así que, en fin, vamos a esperar al 13 de febrero, que es donde la gente se pronunciará y votará, ¿no? Sí, ha abierto la puerta a la extrema derecha el señor Mañueco, que es en lo único, insisto, que está pensando. Él sabe que las mayorías absolutas se acabaron aquí y en todos los sitios. Él sabe que está no lejos, lejísimos de cualquier posibilidad de acercarse a una mayoría en solitario, y que su única esperanza es echarse en manos y cambiar a Ciudadanos por Vox. Él sabrá. Yo estoy convencido de que la gente de esta tierra no quiere eso, no quiere ese gobierno. No lo quiso en 2019, creo que no lo quiere ahora, ¿no? Sobre el momento, claro que me parece muy inoportuno y muy irresponsable. Me lo parecía hace unos meses, que íbamos ya por la 4ª ola, me lo parece ahora que estamos en la 6ª, me parece que teníamos que estar pensando en eso, ¿no? En luchar para que la recuperación económica llegue con mucha potencia a Castilla y León, para aprovechar los fondos europeos, hasta tal punto que el debate, creo que sin precedentes en ningún Parlamento de España, en ninguna otra comunidad autónoma, no sé si en el mundo, ha sido ¿no? Que un gobierno haga todo lo posible para que fracasen sus propios presupuestos, para ver si eso le servía de excusa para convocar unas elecciones. Cuando la oposición ni siquiera estábamos planteando un escenario de ruptura total. Y con esto aprovecho también, ¿no? Me parece que en esta tierra somos poco dados a las catástrofes, a la inestabilidad que ha provocado el señor Mañueco con este movimiento, pensando únicamente en él y en su partido, que creo también le va a pasar. Respecto al momento, le recriminaban estos días también el Partido Popular a ustedes que convocaron esa moción de censura en una ola, bueno, digamos, mucho más peligrosa. Con una grandísima diferencia, es que una moción de censura cambia de forma inmediata un gobierno por otro. Les decía antes que una de las razones que yo esgrimí fue el peligro de que el señor Mañueco entonces convocara elecciones, y nos ha dado la razón. En aquel momento necesitábamos un gobierno fuerte, y lo hubiéramos tenido.
si hubiera triunfado esa moción de censura, sin ninguna duda. Ana. Buenas noches, señor Tudanca. También son dos cuestiones. La primera, enlazando un poquito con Julián, con Pedro Sánchez, no para hablar precisamente de él. Usted aquí está esgrimiendo mucho esa extrema derecha de Vox, pero olvida que también en el Gobierno nacional el PSOE está gobernando con una extrema izquierda, nos guste o no, que es Podemos, y con socios que incomodan, cuando menos, a muchos votantes, a lo mejor más moderados del PSOE, como pueden ser, bueno, pues Bildu y nacionalistas. Dicho esto, a mí me ha gustado mucho durante esta legislatura la lealtad que usted ha mostrado y a la que se ha referido, el pacto de gobierno que hizo con respecto a la cuestión sanitaria con el PP, y además me ha gustado mucho también que haya sacado la cara por Castilla y León, desmarcándose de políticas oficiales del PSOE, como ha podido ser el tema de la caza del lobo, donde usted ha salido por Castilla y León defendiendo esa caza del lobo, defendiendo a los agricultores, o como ha podido ser recientemente con las pistas de esquí de Navacerrada. Me gustaría saber si ese tipo de decisiones, a la hora de que prevalezca el territorio que usted representa frente a la política, la directriz del partido, pueden en algún momento tener consecuencias. Y por otro lado también, ya mirando al futuro, ¿no? Lo acabamos de decir, Castilla y León se ha quedado con los presupuestos completamente empantanados. Había un tema muy importante que además acaba de ser denunciado, están esos fondos, esos Next Generation, en los que precisamente Castilla y León es una tierra que se ajusta a todo ese tema de energías renovables, y ese proyecto, tiramos ahora para nuestra tierra, para Zamora, ese proyecto de la biorefinería, ¿por qué piensa usted, que por supuesto hay que relacionarlo a lo mejor con las tramas eólicas y demás, por qué piensa que proyectos así se pueden politizar o se les pueden poner palos de ruedas a proyectos que van a traer desarrollo y trabajo para esta comunidad? Bueno, vamos a ver, telegráficamente, a ver si puedo resumir. Un poquito mal de tiempo. A ver si puedo resumir. Mire, para empezar, yo me niego a que la comparación entre Vox y Podemos sea equiparable. Me niego. No, estamos hablando de un partido, sí, que no es el mío, con el que hemos tenido, obviamente, desde el Partido Socialista, y tenemos muchísimas diferencias, pero que no le impide a la gente ejercitar y ejercer sus derechos. Y la extrema derecha sí, se les niega. Le niega los derechos a las mujeres en la lucha contra la violencia de género, le niega los derechos a las personas que tienen una orientación sexual diferente, le niega los derechos a aquellos que vienen de otros países. Estamos hablando de dos cosas diferentes. La extrema derecha pone en riesgo nuestros valores, nuestro sistema democrático. El resto de los partidos, no. Ayer le escuchaba al señor Mañueco comparar a Soria ya con Bildu. Ayer acababa diciendo el señor Mañueco que los pactos de Teruel existen en el Congreso de los Diputados y las coincidencias en votaciones en el Congreso de los Diputados con Bildu afectan también a Soria ya. Al final es esa deshumanización del adversario político a la que yo también me niego. Todo el que no vota como yo, el que no piensa como yo, no está fuera del sistema. Y el Partido Popular y el señor Mañueco, insisto, ayer llegó a comparar a Soria ya con Bildu. No puede ser. Hay proyectos de desarrollo muy importantes y que nos lo jugamos todo. Ayer estábamos reunidos con quienes han tratado de poner en marcha un proyecto muy importante en Marcial del Barco, que acababan denunciando lo mismo de la trama eólica. Aquellos inversores a los que el Partido Popular les dice, no, si no inviertes con quien yo te digo y como yo te digo. Y en la trama eólica hemos sabido que para llevarse comisiones ilegales multimillonarias, aquí no vengas a invertir. Y eso, además de corrupción, lastra el empleo, la economía, que nuestros hijos y nuestras hijas se puedan quedar aquí a vivir. De eso estamos hablando, ¿no? Y con respecto a mi partido, claro, es que, lo decía antes, yo vine aquí para defender Castilla y León, desde el Partido Socialista, por supuesto, pero a defender esta tierra, en la que yo creo que tiene además enormes oportunidades, que estamos en un momento en el que esos fondos nos pueden permitir, por fin, hacer de esta una tierra con futuro y que esas generaciones tras generaciones que se han tenido que marchar puedan quedarse y puedan volver. Y me enfrentaré, desde luego, al Partido Popular, que es el que más daño le ha hecho en 30 años a Castilla y León, pero si hace falta, y lo he demostrado en público, también a mi partido, también a mi gobierno. Luismi. Sí, bueno, yo ya casi está todo dicho y además me toca el último de porro que dicen cuando se juega al tute. Antes lo apuntaste en algún momento y es, ahora vamos a asistir a un escenario nuevo que es separar las autonómicas de las municipales. Y ya hay algún análisis por ahí en la que se indica
que a lo mejor eso puede aumentar la abstención, porque hay mucha gente, sobre todo en pequeñas localidades, donde iba sobre todo a votar al alcalde y luego de paso votaba las autonómicas. Ahora, la inercia, ¿no? La inercia. ¿En qué medida puede influir eso, la separación por primera vez, que solo se vote las autonómicas, en el aumento de la abstención o incluso en cambios en alguna posibilidad de todo esto? Y la segunda cuestión es muy breve. En algún momento de sus conversaciones, no digo ahora, en estos 2 años y pico, el señor Igea le manifestó su arrepentimiento por haber pactado con el Partido Popular y no haberlo hecho con el Partido Socialista, y reconoció que él prefería al PSOE y que le obligó ese monstruo de la política que fue Albert Rivera a pactar con el PP? Es una buena pregunta. No. Ni en privado, ni desde luego en público. Habría que preguntárselo ahora, ¿no? Sí, todo lo contrario. Bueno, se lo pueden preguntar, por supuesto, pero hasta tal punto, insisto, es que en estos 2 años no hemos visto más que declaraciones de amor. La conversión, esa maravillosa historia de amor entre el señor Mañueco y el señor Igea ha sido muy comentada, ¿no? Y esa alianza férrea, que al final no ha cambiado ni una sola de las políticas que la derecha y que el Partido Popular y que el señor Mañueco, que lleva y siempre, lleva siendo presidente 2 años, pero lleva 15 siendo multiconsejero y por tanto corresponsable de todo lo que le ha pasado a Castilla y León en términos de despoblación y corrupción toda la vida. No, nunca. Se lo decía antes, bueno, parece que han visto la luz tarde. Yo le decía en un pleno también que al señor Mañueco, le decía que él no le dice la verdad ni al médico. Tampoco al médico que tenía de vicepresidente, ¿no? Hasta el último momento. Le ha dicho lo que verdaderamente pensaba y lo que verdaderamente quería, ¿no? Esto es así. Con respecto a las municipales, sí. De hecho, creo que el señor Mañueco, con esta convocatoria, lo que busca también es que no haya participación. Porque una convocatoria tan precipitada, con las Navidades en medio, el 13 de febrero, que en esta tierra puede caer hasta una buena nevada y dificultar también la participación. Y la no participación beneficiaría es lo que busca. Yo lo que no veo es muy movilizado al Partido Popular, pero desde luego eso lo que tiene que hacer es reflexionar a la gente, ¿no? El político que busca que en unas elecciones no se participe, creo que le hace un flaco favor a la democracia. Por eso la gente en Castilla y León tiene que participar para decidir lo que quiere. Pues Luis Tudanca, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades en Castilla y León Televisión. Imagino que no va a celebrar el premio gordo con sus amigos de la infancia. No sé si lo va a hacer o en estos momentos tan complicados. Sí, encontraremos, pues tenga cuidado. Encontraremos el hueco con mucha prudencia, no por el tiempo de que dispongo, pero sí por las circunstancias de la pandemia. Claro. Saca la botella de champán hoy en la sede del PSOE. No, esto hay que celebrarlo además con quienes uno además sobre todo quiere y lo va a compartir, claro. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Un placer.